tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Gracias por seguirnos en este ciclo especial de La Sed y el Agua, Los Emprendedores, donde mostramos la fuerza que está depositada en muchísimos proyectos que a veces no conocemos porque obviamente nuestra vida discurre por otros lugares, pero que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con saber cómo somos, que tiene que ver con nuestras identidades. Por lo tanto, en este mundo diverso y cambiante, algunas seguridades son necesarias, como por ejemplo el trabajo uruguayo, como por ejemplo la inteligencia uruguaya, como por ejemplo haber propuesto, como es el caso que hoy les presentamos, visitar esta empresa. Es una empresa que en el corazón de Punta Gorda ocupa casi una cuadra de casas que se relacionan, que se comunican unas a otras, que uno no imagina que allí está CCC. Esta empresa que, bueno, de alguna manera prepara unos elementos que tienen que ver con la salud humana. En principio quieren las cosas. Esta empresa tuvo su origen cuando el doctor Fiandra de alguna forma tuvo que crear una empresa de marcapasos para asistir a sus pacientes, y este es el origen de CCC. Recuerden, el doctor Fiandra, aquel cardiólogo importantísimo que nos puso en la historia de la medicina cuando fue el segundo en implantar un marcapasos y lograr y tener el éxito de un manejo más inteligente, más apropiado, de tal manera que su paciente, su primer trasplantado o su primer persona operada tuvo una vida interesante y un tiempo prudente para esa primera experiencia a nivel mundial. Hoy CCC es esto. En este momento estamos en un sector que nosotros le llamamos área controlada. Es un área de partículas controladas, también se le llama área limpia. Dentro de las clasificaciones de áreas controladas, es un área clase 100.000, lo que se llama 100.000. Eso significa 100.000 partículas en un determinado volumen, que en ese momento no recuerdo si es un metro cúbico o un pie cúbico. Dentro de esta misma área también tenemos otra área controlada más estricta, que es de clase 10.000, que se utiliza para el empaque de los dispositivos implantables previo a su esterilización. Nuestra área controlada congrega una variedad de tareas y de procesos, principalmente todos de dispositivos implantables, tanto electrónicos como catéteres. Nuclea sobre todo lo que son los procesos de finalización de los dispositivos, en el sentido, una vez que se acondiciona el circuito dentro de su carcasa y todo el proceso hasta su finalización de empaque para que luego sea esterilizado. ¿Ustedes parten de un diseño que les pide el cliente o ustedes parten de otra orden, de una idea o de la búsqueda de un resultado biológico u orgánico? No, nosotros partimos de los requerimientos conceptuales que nos pide el cliente. O sea, la idea la tiene el cliente sobre una nueva terapia, una nueva técnica, y nos da unos requerimientos que nosotros llamamos esos requerimientos conceptuales. Son una entrada para que nosotros hagamos todo el diseño, que comienza, por ejemplo, con la escritura de los requerimientos detallados, ¿no? Una cosa es que a uno le pidan que el dispositivo estimule con determinadas características, bueno, y nosotros agregamos, por ejemplo, el cumplimiento con los estándares o los detalles mecánicos, etcétera. ¿Es necesario que ustedes sepan además biología o no es necesario? En realidad no es necesario. Nosotros tenemos algún conocimiento, o sea, CCC tiene algún conocimiento en la parte del corazón, porque se comenzó como una empresa que diseñaba marcapasos. Entonces conocemos algo de fisiología cardíaca, así como compañía, y tenemos contactos con médicos en la órbita del corazón, pero en general de todas las terapias para las cuales hemos diseñado dispositivos, que son muchísimos
los que hemos diseñado no tenemos conocimiento específico, o sea, tenemos conocimiento muy básico. ¿Cómo se llama este tipo de diseño? ¿Un diseño ciego, un diseño con determinadas características? Es difícil conceptualizar para nosotros, ¿no? Yo no sé cómo se llama. En realidad, lo que nosotros, digamos, la particularidad que tiene CDC es que nosotros partimos de ese requerimiento conceptual y hacemos el diseño completo, sería como una entrega llave en mano, es decir, nosotros escribimos los requerimientos finales, diseñamos el aparato, lo verificamos, diseñamos los procesos de producción, lo producimos y lo documentamos como para que ellos, las compañías que nos contratan, lo presenten, por ejemplo, al mercado europeo y sean habilitadas para venderlo. En principio esto es producción, pero se caracteriza por ofrecer conocimiento en este caso en lo que es el diseño y producción de dispositivos implantables, apuntada no a una producción masiva, que no es lo que podemos enfrentar en las condiciones de local que tenemos hoy en día, pero sí con capacidad suficiente para enfrentar etapas de estudios clínicos en cientos y miles de pacientes y de una producción de ingreso a un mercado de un dispositivo que ya tuvo una terapia que comprobadamente funciona para lo que fue diseñada. El personal que trabaja en producción no tiene, salvo en algunos casos, una formación específica. La formación necesaria para la tarea se brinda en la empresa mismo. Y bueno, los sectores que son más particulares en eso, que sí conllevan una formación anterior, son los que tienen que ver con electrónica, como el control, el testeo de los dispositivos, el funcionamiento en los hechos electrónicos del dispositivo y la parte de tornería o de mecánica, donde se maneja torno, fresa, herramientas de ese tipo. Si bien se puede aprender y hemos tenido casos de personas que le hemos dado formación aquí, en general contratamos ya personal formado. A nuestro equipo le costó bastante, a mí también debo reconocerlo, entender cuál es el cambio que realizó CCC de aquella fabricación de los marcapasos del doctor Fiandra a esta empresa de punta a nivel mundial en lo que respecta al diseño y fabricación de elementos que se aplican a la salud humana, elementos que pueden ser de alguna manera como el marcapaso, como el desfibrilador, como otros adminículos que se usan en la salud humana, parte de un desarrollo y un diseño. Las empresas que en el mundo tienen una idea de cómo solucionar una terapia, buscan de pronto que se le diseñe en el Uruguay por CCC, que se le diseñe por parte de sus ingenieros estos proyectos, y estos proyectos de alguna manera terminan también siendo producidos por la propia fábrica aquí en nuestro país. Es una de las primeras en su rango, como digo, a nivel mundial. Sigamos tratando de entender de qué se trata, porque aquí hay transferencia de inteligencia uruguaya. No de diseño, pero sí de inteligencia, y de alguna forma son pioneros en el mundo. En este sector se realiza el montaje de los componentes electrónicos en las placas de circuito impreso. Tenemos dos tipos de componentes, los que se llaman SMD, que son de montaje superficial, es decir, que sus terminales de contacto no atraviesan la placa de circuito impreso, y componentes pasantes,
que son los que comúnmente más se ven disponibles en lo que es la electrónica que se maneja en Uruguay, que bueno, atraviesan la placa de circuito impreso y se sueldan del lado posterior. El montaje de los componentes pasantes se realiza manualmente con soldador. Posteriormente, el montaje de los componentes de montaje superficial, que se colocan de dos maneras. Una es a mano y la otra es con una máquina automática que toma los componentes de diversos lugares y los ubica en su posición. El que se coloquen los componentes de montaje superficial a mano o con la máquina automática depende de dos cosas: de la dificultad de la tarea por el tamaño de los componentes y la densidad en que se colocan en la placa, y por el volumen de producción para el modelo específico que se esté fabricando. En lo que es los componentes de montaje superficial, se ubican en su posición, posteriormente haber aplicado sobre los puntos de contacto una pasta de estaño, y luego eso pasa por un horno que tiene un cierto perfil de temperatura que realiza la fusión del material hasta que la soldadura es efectiva. Este proceso consiste en soldar unos componentes particulares que se llaman fit-through a esa pieza de titanio que es, le llamamos la tapa del dispositivo, que junto con la caja conforman las dos partes que luego se sueldan unidas. La colocación del fit-through en la tapa se realiza mediante una soldadura láser. El fit-through tiene un aro de titanio, que es lo que se suelda a la tapa, que también es de titanio. Esto es un procedimiento bastante estándar y es muy similar para distintos dispositivos. Simplemente cambia la cantidad de fit-throughs o la ubicación en la tapa, pero no es muy particular de algún producto especial. En este caso, de todas maneras, para lo que es esta tapa, es un producto que se utiliza para insuficiencia cardíaca. Y bueno, y ese de hecho es un dispositivo que está ya en etapa de producto en algunos mercados. Esta tarea que están filmando nosotros le llamamos ensamblaje, que consiste en acondicionar el circuito electrónico en lo que va a ser la carcasa del dispositivo. En el acondicionamiento lo que se hace es retirar algunas partes de lo que es la placa, lo que ustedes ven ahí como la porción verde del dispositivo, y se sueldan, como ven en este momento, algunos componentes que en este caso lo que se está soldando es lo que permite la conexión del circuito luego con el exterior y con el paciente. Se sueldan también algunos componentes electrónicos, pasa por etapas de acondicionamiento como limpieza, aplicación de algún producto particular, colocación de una batería y aislaciones, y se coloca dentro de lo que va a ser la carcasa. En este momento el proceso que están efectuando ahí es de llenado de helio de un dispositivo implantable. Los dispositivos implantables tienen en su interior una atmósfera de este gas por dos motivos. El principal es porque eso permite detectar si quedaron herméticamente cerrados o no, colocándolos en un detector de fugas de helio, que le llamamos. Ese es el principal objetivo, motivo más importante. El segundo, un poco más cuestionable y tal vez más válido antes que ahora, es el de tener una atmósfera con un gas inerte que prevenga corrosiones o algún otro tipo de deterioro del circuito. Bueno, este es el equipo automático de montaje superficial que toma los componentes de lo que se llaman feeders y de otras bandejas que están cerca de lo que se observa como el circuito impreso, y las coloca automáticamente en base a la configuración que tiene ya cargada de forma preestablecida. Esta es la etapa de colocación de tornillos y tapones. Les ponemos los tornillos y los tapones a los distintos dispositivos que nos llegan. En este caso estoy trabajando con EndoSteam, ¿sí? Se procede, primero se coloca el tornillo, luego se coloca el primer, que le decimos que es un hidrolizador, permite que el tapón se pegue bien. Se le coloca al tapón silicona y luego lo introducimos.
bajo el microscopio, como es un trabajo fino, tratamos de que quede lo más prolijo posible y que el tapón quede calzado, ¿no? Este tapón yo lo voy a introducir acá ahora. Luego de acá va a la etapa de curado que va al horno y después ya pasa para control de calidad. Si está todo bien, sigue a la próxima etapa que es el empaque, de lo contrario vuelve para aquí y volvemos a hacer el retrabajo. Esto es una etapa en que se realiza parte de la inspección de circuito. Una primera parte es visual y para algunos circuitos, con algunos componentes particulares en que la soldadura no se puede inspeccionar por visión directa, se utiliza una máquina de rayos X, que es la que vemos en este momento. La máquina de rayos X lo que permite detectar son diferencias de densidad en una soldadura de estaño. O sea, se enfoca un componente particular y sus terminales que están soldados y se ven como puntos más claros aquellos que tienen menor densidad. ¿Qué es lo que representa? Representa burbujas dentro de lo que es la soldadura del componente. Entonces la soldadura es más o menos robusta de acuerdo a la proporción que tenga de burbujas. Teniendo una burbuja muy grande o una gran cantidad de burbujas acumuladas, es necesario corregir la soldadura para eliminarla. En esa foto ella está seleccionando el componente y ya se pueden apreciar en algunos terminales, que es lo que se ve como rectángulos oscuros, la diferencia de tonalidades con formas circulares claramente muchas veces, que es lo que indica la presencia de burbujas en un terminal específico. En este momento ya está corriendo un software especial que lo que facilita es el cálculo del porcentaje de la soldadura que está ocupado por burbujas. Ese cálculo lo realiza automáticamente ese programa. Los dispositivos implantables tienen al menos 4 etapas de control electrónico. Las más comunes y básicas son una vez que se realizó el montaje de los componentes electrónicos para ver que esa tarea se ejecutó correctamente, luego de un proceso que se llama maduración, que es un envejecimiento del circuito y que lo que pretende hacer es hacer fallar por mortalidad infantil a los componentes electrónicos que de otra manera hubiesen fallado en el funcionamiento normal del producto. Luego del ensamblaje es una etapa previa a que se cierra herméticamente la carcasa y la última oportunidad de corregir algo sin algún reprocesamiento mayor, y una vez que el dispositivo está prácticamente finalizado para corroborar de que está todo en orden luego de haber sido sometido a todo el proceso de fabricación. Las empresas que demandan estos trabajos o estos implementos, ¿hacen un testeo en el medio del funcionamiento del proceso o simplemente confían en CCC? Las empresas que nos contratan hacen dos cosas. Por un lado, bueno, la investigación básica, por supuesto, ya te lo había dicho antes. Después hacen lo que se llama la validación, porque hay dos conceptos que se llaman parecidos pero son diferentes. Una es la verificación, verificar que lo que uno hizo cumplía con lo que le habían solicitado, con lo que tenía que hacer desde el punto de vista de la electrónica y del software un aparato. Y otra es la validación, que es ver que ese aparato que hace lo que tenía que hacer funciona para lo que tenía que funcionar, ¿no? Si es un aparato para obesidad, digamos que la persona obesa baje de peso, ¿no? O sea, porque el aparato puede hacer exactamente estimular el lugar correcto, pero después las personas no bajan de peso. Entonces, eso es un concepto completamente diferente y ese está totalmente a cargo del cliente. Con respecto al control de CCC, sí, las empresas lo que hacen es revisiones de diseño, o design review, la palabra en inglés que es lo normal, que 2x3 estamos con design review, que vienen y digamos, hacen una exploración por toda la etapa, por ejemplo, en la etapa en la cual entregamos unos breadboards, unos dispositivos externos que después los vamos a monitorizar, pero que hacen básicamente la función. Entonces les mostramos ese dispositivo con osciloscopios, le inyectamos señales, les mostramos que hace lo que ellos quieren, nos pueden preguntar, nos pueden pedir cambios, hacen revisiones de diseño periódicas, y también lo otro que hacen son auditorías, es decir, auditorías del sistema de calidad para ver que no solo el diseño cumple, sino que nosotros lo vamos a producir de manera adecuada y con la calidad adecuada.